Con motivo del Día del Maestro que se celebró ayer, la Conferencia del Episcopado Mexicano compartió un mensaje de felicitación a docentes, que aquí también lo platicamos con ustedes. Fue a través de un comunicado en el que dijo que la educación es un camino de esperanza y corresponsabilidad. Además, reiteró su llamado a que tanto las instituciones educativas como el resto de la sociedad asuman el Pacto Educativo Global, cuyo objetivo es recuperar a la persona y su contexto histórico concreto en el centro de los procesos educativos. Sobre este mensaje vamos a conversar ahora con el padre Eduardo Corral, secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Padre, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Pascal, gusto en saludarlo y saludamos con mucho aprecio a todo el auditorio también. Bueno, en los mensajes del Papa Francisco, la educación aparece con mucha frecuencia, padre. Sí, por supuesto, el Papa es un jesuita, Sí. es decir, tiene el carisma educativo, pero por el otro lado es un jesuita latinoamericano, Ujú. sabe que esta humanidad tiene que caminar, progresar, entrar en esta dinámica de diálogo con este cambio civilizatorio. La globalización ha modificado todo, nuestras formas de relaciones económicas, políticas, sociales, porque el mundo está más a nuestro alcance. Es decir, las fronteras quedan ahora chicas, los paradigmas como por ejemplo el del Estado-Nación, Ujú. que conlleva estas visiones estatistas, también han quedado chicas. Es necesario un nuevo paradigma y el paradigma es la persona humana. El Estado está al servicio de la persona, no al revés. Y el Papa comprende muy bien esto y por eso nos llama a caminar por el sendero de la educación. Todos necesitamos repensarnos, rehacer nuestros paradigmas fundamentales para movernos en una dinámica mucho más fraterna, mucho más solidaria y por supuesto en el cuidado de la casa común. Ya no es la voracidad del consumo, del control y del poder, sino que ahora el Papa propone la fraternidad, el cuidado de la casa común y por supuesto una visión mucho más holística, mucho más amplia de nuestra existencia. ¿Cuál sería el camino de corresponsabilidad a que se refiere este mensaje? El Papa Francisco propone este pacto educativo y nos ofrece principios, lo dicen los obispos, más paradigmáticos que programáticos. Es curioso, pero en el mensaje los señores obispos dicen hay tres crisis fundamentales: la antropológica, la ética y la cultural. Y en esta crisis cultural señalan que tenemos que pasar de ámbitos meramente burocráticos y tecnocráticos a ámbitos precisamente solidarios. El Papa quiere tejer la corresponsabilidad desde lo local, es decir, desde experiencias, no desde teorías, sino de experiencias nuevas, de poner a la persona en el centro y girarnos para servirla en su desarrollo, en su comprensión, esta cuestión, educar, ¿verdad? Significa educere, el prefijo que significa hacia afuera, ducere, conducir a la persona hacia afuera, hacia la realidad del mundo, hacia la realidad de sus horizontes, hacia la realidad de su naturaleza intrínseca, hacia la realidad de desarrollar todas sus potencialidades. Entonces el Papa nos propone 7 tareas fundamentales. En la educación, poner a la persona en el centro, no los sindicatos, no los salarios, no las estructuras, no los edificios, no los métodos ni siquiera, no, la persona. Ver qué necesita, ver en qué situación está, ver cuál es su camino. Dice el Papa, es fundamental que toda la sociedad, porque él cita un refrán africano que a mí me encanta, ¿no? Dice, para educar a un niño se necesita de toda la aldea.
Es decir, no solamente la escuela, sino los padres de familia, primeros responsables de la educación de los niños, las autoridades civiles, por supuesto, pero todo el marco, hasta los medios de comunicación y los líderes políticos y los actores culturales y deportivos y demás. Tenemos que, dice el Papa, tejer un pacto educativo. Ujú. Los adultos necesitamos ponernos de acuerdo para servir a las nuevas generaciones. Sí, es que a Y veces los la obis- escuela, el padre se convierte en el lugar donde los padres dejan a los hijos mientras hacen otras sí. cosas, ¿no? Fíjense que ayer en la noche tuvimos un programa muy bueno de Diálogos por la Esperanza, que por cierto les sugiero www.dialogosporlaesperanza.mx con el maestro Otto Granados y también con la maestra Patricia Vázquez, y llegábamos a esa conclusión. El problema en México es que en muchas ocasiones pensamos educación y pensamos inmediatamente escuela, Ujú. y la escuela es muy importante, pero la O sea, educación el primaria, centro, el edificio, ¿no? Más que el exacto. concepto de educación, ¿no? Sí. Por supuesto, es decir, nuestra educación, el término de educación está muy escolarizado. Y Ujú. es muy importante la escuela, por supuesto, pero los padres de familia son los primeros responsables y esta es solamente una estructura formal, Ujú. pero se requieren de muchas estructuras no formales. Ujú. La parroquia, por ejemplo, el Papa ha sido insistente, la iglesia es madre y maestra, tiene que formar en todo, en Biblia, en pastoral social, en catequesis, en pastoral juvenil, todo tiene que formar y todo tiene que educar, Ujú. es decir, desarrollar a la persona. Y por supuesto, cuando nosotros volteamos a ver a los scouts, pues ellos educan. Y cuando volteamos a ver las asociaciones deportivas, pues tienen que educar, no solamente divertir, no solamente entretener. Y los centros de cultura y los centros comunitarios y los centros de barrio y las mismas empresas constantemente tienen que capacitar y formar a sus trabajadores, que Ujú. quiere decir educarlos, ¿no? A ver, de acuerdo con la visión de los obispos, cómo se remonta lo que pasó en la pandemia? Que evidentemente tuvimos ahí un rezago, incluso un abandono por parte de, pues, un número incalculable de niños de su aprendizaje. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para remontar esto? Sí, en el numeral cuarto de este documento, los obispos plantean cuál es la realidad del sistema educativo nacional y empiezan diciendo esto: hay un rezago educativo muy importante. No solamente hay un problema de deserción, Ujú. que en primer lugar no tenemos ni siquiera la estadística exacta de Sí, cuántos, así ¿no? es. Los obispos pues se preocupan por esta situación de decir, bueno, no tenemos un sistema de información con esto que pasó con el INEGI, ¿no? Es decir, ya no vamos a hacer las estadísticas educativas. Pero en segundo lugar, señalan muy claramente que les preocupa el hecho de que los niños, 7 de cada 10 niños, no tienen los conocimientos que deberían de tener en su grado. Ujú. Y por lo tanto, tenemos grupos en las escuelas multigrado. Es decir, un niño de cuarto de primaria no tiene los conocimientos ni de tercero, ni de No, segundo, pues ni no. de primero. Entonces se genera un desequilibrio y por el otro lado se genera un problema en la situación socioemocional del niño. El niño sabe que no tiene los conocimientos suficientes, Ujú. va disminuyendo su miedo, su autoestima, su inseguridad, su capacidad de relación, y por eso también los problemas de violencia que estamos viendo, que nos preocupan muchísimo. Estos asuntos del bullying, por ejemplo, Ujú. son manifestaciones de que la cuestión socioemocional no está siendo bien manejada en nuestro sistema educativo. Por lo tanto, Ujú. la conferencia del episcopado señala estos puntos, está trabajando con algunas propuestas, comunidades educativas emergentes, que pronto las impulsaremos no solamente al interior de la iglesia, sino también al interior de toda la sociedad, quien quiera sumarse, Muy y bien. algunas otras tareas, como los talleres de educación para padres de familia, que ya llevan 8 años funcionando, Ujú. pero que los vamos a subir a plataformas digitales. Pues muy bien, padre, le agradezco mucho estos minutos. El agradecido soy yo. Muchas gracias, Pascal, por estar siempre atento
a los mensajes de la conferencia y buen día. Gracias al padre Eduardo Corro.